Y ya sin más preludio, vamos a pasar a presentar a Laura Lecuona y a Silvia Carrasco. Laura estudió filosofía en la UNAM, es articulista, conferencista y autora de los libros. Uno de ellos vamos a presentar hoy: Las mujeres son seres humanos y cuando lo trans no es transgresor. Ella es Contacto para México de la Declaración Internacional de las Mujeres y está acompañada por Silvia Carrasco, antropóloga, presidenta de Feministas de Cataluña, que es una organización feminista radical basada, por supuesto, en Cataluña, España. Ella es también fundadora de Docenco, Docentes Feministas por la Coeducación, y miembro de la coordinadora de Confluencia Movimiento Feminista. Es una antropóloga, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidas las dos, encantada de teneros aquí. Cuando queráis, enhorabuena. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias a Women's Declaration International. Hola, Laura, ¿qué tal? Es un honor para mí y es un placer que en esta semana aciaga para el feminismo y para los derechos de las mujeres y de la infancia, y de hecho para la razón, estar dando la batalla 2 días después de que se aprobara en nuestro Congreso de los Diputados y las Diputadas la certificación de la mentira y la validación del peligro, por utilizar el subtítulo del libro del que vamos a hablar hoy, escrito por Laura Lecuona. Además, todo ello bajo la bandera de la transgresión, de la ampliación de los derechos humanos y descartando por odiadoras, antiguas, equivocadas, etcétera, a las feministas que hemos estado luchando durante los últimos 3 años denodadamente por impedir que esto sucediera. Pero es solo una batalla, la guerra es mucho más larga, la vamos a ganar, sin duda, y nos va a ayudar a ello reflexiones como las que nos brinda Laura en su libro. A mí me gustaría decir algunas cosas antes de empezar a darle la palabra a Laura, porque creo que es muy importante, especialmente en este webinar que estamos teniendo hoy en español y en inglés, porque creo que realmente donde tenemos este movimiento tan activo, esta oposición tan fundamentada, es en el Reino Unido y en España, en muchos otros países del mundo, pero en el Reino Unido y en España estamos absolutamente hermanadas en esta lucha en Europa contra el avance del patriarcado neoliberal en el mundo. Y Laura nos ha hecho un favor y un regalo inmenso con este libro. Este libro maravilloso que tienen aquí, no sé si se está viendo bien la portada, ¿sí? Que además tiene su historia como propio libro. Tienen aquí la portada en inglés también, porque va a ser objeto de una traducción en breve. Pero déjenme que celebre la publicación en castellano y el esfuerzo y el regalo, que ahora hablaremos de por qué es esto así, de esta obra de Laura Lecuona. No es su primer libro, pero desde luego aquí nos lo cuenta todo. Más que un análisis de una filósofa feminista, yo creo que es una enciclopedia. Es una enciclopedia porque está absolutamente todo lo que quieren saber sobre lo trans. ¿Por qué no es transgresor? ¿Por qué es una ideología que está ocultando el movimiento internacional neoconservador basado en el mercado de la vida más brutal al que el feminismo le está plantando cara, y por eso somos objeto de sus diatribas y de sus ataques, de su violencia, Entonces, aquí lo tienen todo. Y además nos ha hecho varios favores para poner orden a todas las ideas que, pensando juntas, que es una idea que le gusta mucho repetir a nuestra amiga y camarada Laura Freixas, pensando juntas hemos sido capaces de hacer. Y ella va más allá porque le pone orden a muchísimas de estas cuestiones. Tengo que decir que no estoy al 100% de acuerdo en algunas pequeñas cosas del libro, pero eso también va a ser interesante para poderlo discutir, para seguir pensando juntas. Pero ya estáis tardando si no lo habéis comprado, porque está todo. Y además suma, me perdonaréis nuestras compañeras anglosajonas o aquellas que trabajáis y leéis fundamentalmente en inglés, teoría feminista, investigación feminista, pero si algo nos ocurre a las hispanohablantes es que nos leemos entre nosotras y os leemos a vosotras. Es decir, nosotras tenemos esa doble fuente de información desde lo que se produce en inglés y lo que se produce en castellano. De manera que este compendio es un compendio único, porque hace dialogar todas estas ideas
que proceden del mundo anglosajón y del mundo, en este caso, latinoamericano, ¿no? Hispanoamericano, diríamos. Por lo tanto, es un producto único y esta, la noticia de que vaya a ser traducido al inglés también es una oportunidad de que esa mitad de la producción que generalmente se soslaya esté presente en el debate. Bueno, me he demorado ya un poquito demasiado para explicar por qué pienso que es una celebración espectacular para el pensamiento y para el movimiento feminista, la publicación de Cuando lo trans no es transgresor, mentiras y peligros de la identidad de género de Laura. Muchas gracias por estar aquí, Laura, y es un honor que hayas elegido que yo haga esta presentación del libro. No vamos a perder el tiempo presentándonos más, porque creo que ya nos conocen y lo importante es hablar de las ideas y sobre todo que te lean. A mí me gustaría empezar haciendo una pregunta muy simple. ¿De qué te surge esta necesidad imperiosa que traspúa en todas las líneas del libro, esta necesidad de escribirlo? Y si muy brevemente nos puedes explicar cómo han sido estas circunstancias de producción del libro, porque es un indicador clarísimo de la implacable persecución y censura a la que estamos sometidas las feministas. Tienes la palabra cuando quieras, Laura. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ok, yo creo que piqué algo aquí. Ay, qué bueno, qué susto. Un honor que seas tú la presentadora, Silvia. Sabes que desde el plan original de esta publicación yo había pensado en ti. Bueno, ¿cómo surge la necesidad? Bueno, la necesidad de poner orden y aclarar estas confusiones reinantes, ahí ha estado y digamos que la satisfacía a través de artículos más o menos breves y tweets. Tenía ganas de escribir un libro, desde luego, pero no tenía tiempo para eso. Y un editor a quien conozco desde hace muchos años y con quien había colaborado algunas veces, porque yo también soy editora y soy traductora, y en fin, nos llevamos muy bien y compartimos él estudió matemáticas, entonces compartimos este gusto por los argumentos racionales y el rigor en la exposición y en el uso del lenguaje. Y estaba él, una persona atenta a lo que pasa en el mundo, al fin y al cabo, estaba contemplando la posibilidad de traducir el libro de Helen Joyce, Trans, cuando la ideología se topa con la realidad. Y yo lo celebraba, y qué bien, sí, tradúcelo, uy, y si puedes contemplarme a mí como traductora, estaría fenomenal. Y luego dijo, oye, no, lo estoy pensando, mejor te encargo a ti un libro. Y yo, oh, bueno, me encantaría, claro que sí. Él era en ese momento director editorial de Siglo XXI Editores. Y pues lo hablamos y quedamos, y desde el principio el plan era lanzarlo en la FIL de Guadalajara. Tenía yo poco tiempo para escribirlo, pero por supuesto acepté encantada de la vida. Ahora, hay cosas que quiero mencionar para que se vea el tamaño de lo que pasó después. Yo, que soy freelance y vivo de hacer traducciones, para poderlo terminar y que el libro estuviera a tiempo para presentarse en la FIL de Guadalajara, dejé de trabajar 3 meses. Dejé de trabajar, a cosa que nunca había hecho. Pero valía la pena. Entonces, rechacé traducciones, cosa que uno nunca hace, ¿no? O sea, no sabemos cuándo va a caer la siguiente traducción. Rechacé traducciones. Y bueno, todo estaba listo, el libro se terminó a tiempo, más largo de lo que habíamos previsto, pero bueno, era importante, como tú dices, contarlo todo, sí. Y la idea era un libro, bueno, para el público general que quiere entender qué está pasando, pero yo quería dirigirme también a las feministas y no volverles a contar todo lo que ya saben. Entonces, encontré ese modo de dirigirme a estos dos públicos distintos. Creo que lo logré bastante bien. Y bueno, la cosa es que cuando salió el programa de la FIL, algunos activistas en redes se dieron cuenta de que estaba ahí mi nombre y bueno, montaron en cólera. Empezaron a etiquetar a la FIL de Guadalajara, a la editorial, y decir que cómo era posible, y amenazar con ejercer violencia. Decían que si el libro se presentaba y si el libro se publicaba, incendiarían el stand de la editorial. Entonces eran amenazas fuertes. Nosotros, no teníamos el deseo de que se cancelara la presentación, pero tampoco íbamos a ser unos irresponsables.
Ahora, sí debo decir que la FIL de Guadalajara no se portó bien. Emitieron comunicados diciendo que no aceptaban la violencia de ninguna manera, pero claro, insinuando que la violenta era yo, ¿sabes? Entonces, bueno, se armó ahí un pequeño escándalo, pero bueno, el libro se va a publicar de todos modos, ok, no lo presentamos, no queremos que lleguen con bats y clavos a amenazar empleados de la FIL de Guadalajara ni que incendien el stand de siglo XXI, si la cosa se pone así, cambiamos de planes, pero el libro se iba a publicar. Hasta que el jefe del editor que me invitó a escribir el libro, que ya sabía que era un tema polémico, ya sabían qué cosas pasan en el libro, hay múltiples ejemplos de estas cosas que pasan. Y en el libro también hay una sugerencia, ¿no? ¿Qué hacer frente a estos bullies? Es fácil, no hacerles caso, plantarles cara. Pero se atemorizó el jefe del editor que me había invitado y debo decir que quien me invitó a escribir el libro ya no está en siglo XXI, se fue de ahí, no por esto que pasó con el libro, pero también por esto que pasó con el libro, podemos decir. Y decidieron que dejarían en manos del nuevo gerente o del nuevo director editorial que llegara quién sabía cuándo, la decisión de si publicarlo o no y de cuándo publicarlo. Pero en medio de este escándalo y esta renovación de los ataques contra mí y del acoso, mi mejor respuesta era el libro. Yo no podía esperar a que el libro se publicara. A lo mejor en un año, ¿no? Y a lo mejor si no se publicara. Entonces dije, no, de ninguna manera, lo voy a publicar yo. Yo sufragué la edición, pero lancé una preventa. Hubo una respuesta generosísima de mujeres interesadas, mujeres que conozco, mujeres que no conozco. Esto fue extraordinario. El libro se ha vendido muy bien. El libro ha llegado a casi todo México y a España, Colombia, Japón, Noruega, Suiza, Estados Unidos, Australia. Es increíble. Entonces, esto ha sido una gran experiencia. Digo, no apoyo para nada las decisiones que se tomaron en el siglo XXI y en la FIL de Guadalajara, pero al final a mí me dio una experiencia que de otro modo no habría tenido, que es estar en contacto directo con las interesadas en el libro, pero además interesadas no de que, lo encuentran en la librería y dicen, mira, sí, pues sí traigo dinero en la cartera, pues me lo llevo. No, se ponían en contacto conmigo, yo les decía cómo era la historia, les decía que todavía no estaba publicado, pagaron el libro antes de que existiera, luego me comuniqué cuando ya estaba, o sea, muchos intercambios y mujeres que estuvieron dispuestas a pagar envíos a Noruega, Suiza, Australia, España, que no es barato, ¿no? Entonces, eso a mí me ha dado un montón de energía y ánimo y estar en contacto con ellas, con las lectoras, conocerlas más de cerca, ver que se forman grupos de amigas para comprar el libro juntas, para leerlo juntas, eso ha sido increíble. Bueno, esa es la breve historia del libro. Es una historia muy significativa y desde luego tu empeño en que se publique y el apoyo recibido también es un indicador de hasta qué punto está muy bien la recomendación de no hacerles caso, no hacerles caso. Esta es la cuestión. Bueno, el libro, voy a hacer un breve resumen, muy breve, y luego vamos a ir a profundizar un poco en algunas cuestiones. Es un libro de 5 capítulos. Está escrito desde la ironía, pero también desde la exhaustiva documentación, como decía, y tiene un primer capítulo que se llama Género. Es complicado, ¿no? Con todos estos argumentos que generalmente se esgrimen para engatusarnos y para engañar con varias definiciones de género que tergiversan la definición del Convenio de Estambul de erradicación de la violencia contra las mujeres para ser sustituidas por ideas del género como identidad y de la madre de todas las batallas, que es la identidad de género, el concepto, el caballo de Troya por excelencia de la identidad de género. Un segundo capítulo utilísimo que se llama 3 teorías sobre lo trans, el modelo médico-sexológico, el modelo transgenerista y el modelo del feminista radical. Y aquí quiero hacer una salvedad, no creo que esto pueda verse, pero para que os hagáis una idea, tal vez sí, no sé hasta qué punto pueden, ¿sí? Bueno, Laura nos hace el favor del siglo porque pone orden a través de 14 aseveraciones
aquello que pueden más o menos o en teoría desde su formulación compartir estos tres modelos del transgenerismo, de análisis del transgenerismo, estas tres posiciones, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se ha ido sustituyendo preguntas que eran legítimas para intentar entender un fenómeno, ¿no? Situarlo socioculturalmente, hasta ver exactamente que se trata de un proyecto político, ¿no? De un proyecto político profundamente antifeminista, ¿no? Entonces, no contenta con hacer esto, luego detalla cada una de estas posibles o aparentes coincidencias, ¿no? Esto es un capítulo fantástico, todos lo son, ¿no? Pero este a mí me ha parecido, vamos, directo a todas las clases sobre teoría feminista, directo. Un tercer capítulo que se llama En el principio fue el pronombre. Como veis, solo con los títulos, pero si vais también a los diferentes títulos de los apartados de los capítulos, están escritos desde la ironía, como decía, y creo que es muy interesante ver efectivamente lo que también mencionado por Laura, ¿no? Recordando esa expresión que a mí me gusta de Carolina Sanín, ¿no? La escritora colombiana, que dice el infantilismo tiránico de hacer que los demás, ¿no? O sea, el mundo tiene que ser como yo digo que se nombre, como si el lenguaje sirviera para esto, y de esto sabe un montón Laura, que se ha dedicado toda la vida a las letras, ¿no? Un cuarto capítulo que aquí se acerca mucho a mi propia investigación, a la investigación sobre las llamadas e inventadas infancias trans, ¿no? Y cómo son absolutamente imprescindibles para justificar esta suplantación de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Es absolutamente imprescindible, en la línea de Heather Brunskell-Evans y Michelle Moore, pero aportando también toda la investigación que se ha hecho en el mundo, digamos, hispánico, y aquí agradezco específicamente pues, menciones al trabajo que hemos hecho en DOFEMCO, en Docentes Feministas por la Coeducación. Y tiene un último capítulo que se llama Daños colaterales, donde insiste también en aspectos de la infancia, pero también en cómo quedan las familias, la libertad de expresión, los espacios de las mujeres, es decir, el impacto de todo esto, ¿no? También revisando no solamente casos que pueden ser más conocidos porque se han publicado en el mundo anglosajón, sino casos de una multitud impresionante de países en Europa, en Latinoamérica, etcétera, en Australia, Nueva Zelanda, en el mundo entero. Esta es, como os decía, es una enciclopedia, va muchísimo más allá de lo que sería un libro que compila el conocimiento feminista para hacer una reflexión, ¿no? Entonces yo me pregunto, tengo algunas cuestiones, comentas las que quieras, por supuesto, Laura, esta idea de las mentiras y los peligros, ¿no? Que me parece fantástico, porque es desmantelar exactamente todos estos presupuestos, ¿no? Hay dos puntos que me gustaría que abundaras un poco en ellos, ¿no? El primero, tú tienes una posición muy clara sobre el uso del concepto de género, su genealogía y para qué ha servido. Yo no lo tengo tan claro como científica social, pero esto no quiere decir en absoluto que compre ninguna teoría sobre los verdaderos trans y los trans falsos, ¿no? Como estas ideas que se explican a las familias sobre, bueno, la espera vigilante, a ver si es verdad, que esto es una pura invención, ¿no? Entonces, aquí mi propia profesión, antropología, sociología, está fallando porque no está proporcionando un análisis sociocultural de por qué están pasando estas cosas, ¿no? O sea, estamos moviéndonos en el plano de la psique y en el plano de la política, pero hay mucha cobardía para hacer un buen análisis sobre síndromes culturalmente construidos, ¿no? Entonces, esta idea de género, porque es muy importante, la retomas al final y creo que nunca es suficiente reflexionar sobre ella, ¿no? Y otra cuestión que realmente me tiene preocupada en este sentido es que tú echas mano varias veces a lo largo del libro el autoanálisis de Miquel Missé, que es, como sabéis, una mujer que se considera chico trans, sociólogo, ¿no? Y que es de Barcelona y escribió un libro que se llama La conquista del cuerpo equivocado y que aparentemente podemos compartir algunos presupuestos, incluso tú lo comparas con Janice Raymond, con The Transsexual Empire, ¿no? Hay algunas ideas, lo que pasa que ni se le ocurre a Missé citar a Janice Raymond porque es el diablo, por supuesto no es citable, ¿no? Pero yo no estoy tan segura de que realmente esa reflexión
y déjame que sea así de provocadora para que puedas defenderte, ¿no? Nos aporte demasiado. Creo que hay un engaño de base ahí, pero tal vez es que yo no lo entiendo bien. No sé si quieres comentar algo sobre lo que te digo yo. Sí, sí, claro. Bueno, en resumen, para que el público sepa, mi posición clara en torno a la palabra género es que como feministas debemos dejar de usarla y tener claro de dónde viene. Porque he visto que hay feministas que se empeñan en eso que llaman rescatar la palabra porque creen que nos la robó el transactivismo, cuando en realidad su origen está en la sexología y el modelo médico-sexológico del transgenerismo es el que predomina hoy, aunque nos digan que están tratando de despatologizarlo, etc. Entonces, en resumen, la posición es, la palabra género está provocando más confusiones que claridad y ahora necesitamos claridad. Y perfectamente podemos prescindir de ella y doy varios ejemplos. No soy la única feminista que piensa esto. Es famosa la postura de Sheila Jeffries, que a pesar de que escribió un libro que se llama El género duele, pues sí, el género duele, pero hay que abolir el género y también, en un sentido, abolir la palabra género, dejar de usarla en nuestros análisis. Bueno, lo de Miquel Missé me pareció muy interesante, no porque yo defienda su postura al 100%, no, pero al leer a la conquista del cuerpo equivocado, a ver, me parecía alucinante ver, es que aquí está un tris de entenderlo todo, pero no da el paso. Les explico al público, Miquel Missé dice, ¿por qué en algún momento recuerda su infancia, la de su hermana, y dice, pues las dos éramos unas niñas más o menos masculinas, y bueno, mi hermana ahora es una mujer adulta, más o menos masculina, pero yo sí necesité hacer la transición. ¿Por qué? ¿Qué pasó en mí que no pasó en ella? Ya sé cómo te da este autoanálisis, como dice Silvia. Y se queja mucho de algo que ella llama los ladrones de cuerpos. Y yo, wow, los ladrones de cuerpos es el imperio transexual del que habla Janice Raymond, es el imperio tecnomédico. Y se lamenta de que nadie, ¿cómo no me dijeron que era posible otra manera de vivir en este cuerpo? Y yo, ¿pero te lo dijeron? Bueno, a lo mejor no escuchaste porque te han dicho que son unas transfobas odiantes, pero ahí están las feministas explicando. No necesitas hacer ninguna transición, no, el hecho de que no te gusten las cosas femeninas no quiere decir que no seas una mujer hecha y derecha. En fin, todas las explicaciones que nosotras conocemos bien. ¿Cómo? O sea, estoy segura de que si Miquel Missé, como tantas y tantas jovencitas hoy en día, escucharan la postura feminista radical, ni les cruzaría la cabeza que tienen que pasar por el quirófano o ir por la receta de testosterona para encontrar su verdadero yo. O sea, no. Claro, por eso es tan peligroso para el transactivismo el discurso feminista, porque te tira en un instante toda esta serie de creencias absurdas, ¿no? Entonces, bueno, me interesó mucho compararlas, sobre todo para hacer esta tabla que a ti te gustó y te parecía útil, y a mí también, digo, pues, son 2 paginitas, pero en las que está condensado un montón y todo lo que viene detrás, Laura. Ordenar, ¿no? Pero bueno, era interesante contrastarlo porque ellos nos cuentan que el transgenerismo quiere acabar con los roles sexistas. No, bueno, si de verdad quisiera acabar con los roles sexistas, iríamos de la mano. Lo cierto es que no quieren. Y Janice Raymond desde 1979 criticó este imperio tecnomédico que quiere acabar con los cuerpos, de gerentes de los roles sexuales, como les dice, que están atentos a que el hombre sea suficientemente masculino, y ya si no lo es, pues vamos a ayudarlo a ser suficientemente femenino, ¿no? Ya no puede ser masculino, pues que sea femenino, pero de veras. Entonces, la crítica de Miquel Missé al passing también me parece interesantísima, porque en realidad las infancias trans, las llamadas infancias trans, también son como tú dices, son un instrumento político para avanzar la agenda política transgenerista de los adultos, pero también para mostrarle al mundo, miren qué bien pueden pasar, mira qué bonita niña trans. Nadie diría que nació con pene, digamos, ¿no? Entonces, su crítica al passing y su crítica al imperio
tecnomédico, pues la verdad es que sí, tiene muchos ecos en Janice Raymond, a quien por supuesto nunca leyó, y yo creo que se espantaría si alguien le dijera, oye, fíjate esto que dices aquí, comparado con esto que dice Janice Raymond acá. No, no le gustaría nada la idea. Pero de que hay estos momentos de lucidez en Miguel Misé, en lo que dices, wow, esa crítica es la crítica feminista radical, los hay, claro que se van al diablo en el momento en que da por buena la existencia de esto que llaman identidad de género. Es como, ¿por qué necesitas eso? ¿Por qué necesitas eso? Ya habías llegado a la conclusión, pero creer en la identidad de género te lo arruina todo. Pues por eso me pareció interesante. Y la verdad es que su libro, de los libros de autores que se identifican como trans que leí, es el más brillante. Aunque por supuesto tengo muchas diferencias con ella, pero me parecía bien encaminada su reflexión. Y si todos los transactivistas fueron más como ella, otro gallo nos cantaba. Digo, de todos modos tenemos que abolir el género, de todos modos el concepto de identidad de género es peligroso, pero me parece que es de las voces más razonables en ese mundo. Lo suyo sería poder hacer un debate en el que pudiera escuchar esto que tú acabas de decir. El problema es que, naturalmente, el debate está fuera del horizonte, de cualquier horizonte, incluso con Miquel Misé. Incluso con Miquel Misé. Esto te lo digo yo además por experiencia propia. Sí, Otra cuestión que me parece clave, y además ahí naturalmente tú puedes lucirte como persona que ha dedicado la vida pues, a trabajar con el lenguaje, eres traductora profesional, eres escritora, eres articulista, el lenguaje es tu medio natural, digamos, para moverte. En el capítulo 3 te enfrentas a la principal arma a través de la cual nos han construido y están continuamente construyendo un mundo de retórica que da lugar a un sistema de creencias, y aquí déjame que me haga un poco la antropóloga. En antropología definimos un sistema de creencias como un sistema de símbolos autosostenido. Es imposible salir de ahí. No es inmune a la realidad empírica de ningún tipo, ni siquiera por cualquiera de las ideas que puedan contravenir tiene una explicación dentro del propio sistema de creencias. Esto Laura lo hace continuamente a lo largo del libro, ¿no? Explota todas las circularidades posibles de esta retórica transgenerista para mostrar su falsedad, ¿no? Cómo no se sostiene sobre nada ese edificio lingüístico. Pero en el capítulo 3 realmente nos mandas un mensaje, no se puede transigir con nada del lenguaje, absolutamente nada, porque si compramos una parte del lenguaje, compramos el edificio entero, y el edificio es una mentira absolutamente contra los derechos de las mujeres, la negación de nuestra existencia, esto que dicen que nosotras hacemos, que negamos su existencia, ¿no? ¿Puedes abundar un poco en ese capítulo 3? Sí, claro. Es el capítulo que se llama En el principio fue el pronombre, y la idea es que empiezas respetando sus pronombres de preferencia y terminas aceptando la hormonación de niños, aplaudiendo cuando una chiquita se hace una doble mastectomía y acabando con la coeducación, como tú bien señalas, ¿no? Y apropiándote de ella. Bueno, em, eh, es muy común que oigamos esta petición de que seamos amables. ¿A ti qué te cuesta hablarle en femenino? Yo no sé cómo voy a actuar si lo tengo enfrente, pero si estoy hablando de un hombre que dice identificarse como mujer en un webinario con mis amigas, no estando él presente, no voy a hacerle este juego, porque por un lado sí, porque les compras el edificio entero, como dices, pero por otro lado, y a mí aquí el argumento más poderoso contra el uso de los pronombres está en este artículo que está ya traducido al español, que se llama Los pronombres son como rohypnol. Se dice, por un lado, tú misma estás obligándote a hablar en femenino cuando tienes un hombre enfrente y todos tus sentidos y tú sabes que es un hombre. Entonces te estás como hipnotizando a ti misma, obligándote a hablar en femenino, ¿no? Y de repente hay un desliz, pero te corriges, ¿no? Y sigues hablando en femenino, aunque lo que tienes enfrente es un hombre. Entonces te haces un trabajo de autoengaño, pero también haces que las defensas de las niñas, por ejemplo, bajen.
O sea, si tú le dices a una niña, eso que ves y que todos tus sentidos y tu inteligencia y sabes perfectamente que es un hombre, le dices a una niña que ve un hombre, no, 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 no. ¿Cómo le dices hombre? En realidad es mujer. La confundes y estas pocas defensas que las niñas pueden tener para detectar a posibles depredadores sexuales, para decir no, se los estás negando. Y esto me parece un argumento importantísimo. Pensar en las niñas, en su seguridad, y además también en, pues es que este es otro peligro del transgenerismo en el que no abunda en el libro. Dices que lo cuento todo, pero hay cosas que tuvieron que quedarse fuera, de hecho. Pero, digamos, el atentado contra la propia inteligencia, pues. O sea, yo veo a muchas de estas mujeres que quieren ser buenitas y decirles en femenino y lo que sea, pero, y terminan, negándose el pensamiento, pues, negándose a pensar por sí mismas. O sea, ellas, su pensamiento les dice una cosa, pero prefieren creer lo que otros les dicen para ser bonitas. Entonces, eso ahí me parece tremebundo, ¿no? Entonces, claro, el argumento del chantaje siempre al orden del día, ¿no? No, lo estás lastimando. Tú por hablarle en masculino lo estás lastimando. Por eso hago la comparación con los talibanes que recordabas cuando nos escribimos, ¿no? El Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en Afganistán, también hacía prohibiciones muy claras, esto no se puede hacer y no se puede decir una sola palabra más sobre el asunto, ¿no? Ustedes no pueden andar con la cara descubierta porque van a andar provocando a los hombres, ¿no? Ok, nosotros no podemos hablarle en femenino a un hombre porque le vamos a provocar un triggering, le vamos a recordar que en realidad es hombre y no mujer. En realidad lo que estamos haciendo es decirle, no, yo no te compro esto, y decirle, yo no te veo como tú quieres que te vea. Y es así, y no me voy a obligar a verte como tú quieres que te vea. Además de esto, y en otros capítulos, de hecho en varios, ¿no? Tú recoges el lenguaje como represión, ¿no? El control del lenguaje como represión sectaria implacable, incluso entre las mujeres que supuestamente defienden el ideario transgenerista, nunca la aciertan, ¿no? Hay una serie de frases, ahora no encuentro mi propio punto ahí, pero hay un momento en que haces un listado de frases de mujeres que supuestamente están defendiendo la realidad trans y nunca la aciertan. Siempre hay algo que trasluce que no se acaban de creer realmente que los hombres, que las mujeres trans son mujeres, ¿no? Siempre hay un punto en el que meten la pata. Entonces se las puede detectar como una especie de detector de falsas aliadas, ¿no? Y claro, esto es un control social espectacular, es realmente la nueva Inquisición, el Santo Oficio del que tú hablas. Sí, sí, sí. Y está también el tema de la libertad de expresión, que bueno, la historia de este libro es una prueba como la expresión de las mujeres es lo que más les duele y lo que más les daña a sus proyectos, pero es típico, y esto nos enfrentamos a cada rato, y lo que pasó en la FIL de Guadalajara es otro ejemplo. Que dan por bueno lo que dice el activista de redes, que posiblemente anónimo, ¿no? Dan por bueno que ellos dicen que esta persona es odiante, por lo tanto es odiante y ni se lo cuestionan. Y de que no podemos, la libertad de expresión no ampara el discurso de odio. A ver, de entrada, para empezar, sí lo ampara, ¿no? O sea, lo que no ampara son expresiones de odio, incitaciones al odio, pero sí ampara el discurso de odio, por supuesto, sin aceptar que una sola palabra de lo que escribes tú o escribo yo sea discurso de odio. Pero en todo caso, tendría que ser posible discutir qué califica como discurso de odio, ¿no? Y hay otra tabla que creo que puede ser muy útil, donde invito a las lectoras a preguntarse, a ver, aquí hay una serie de frases y de hechos ocurridos, ¿no? No les doy la clave, solo está en una notita a pie de página. ¿Qué página es? ¿Me recuerdas? 341. Ajá.
Ok, entonces, ¿no? Vamos, en una sociedad democrática, digo, pues, tendría que ser posible organizar una discusión en la que los participantes dialogaran libremente sobre sobre si alguna de las siguientes expresiones podría considerarse discurso de odio y elucubraran sobre las razones por las que sí puede considerarse o no. Entonces pongo, referirse en masculino a un hombre que dice ser mujer, escribir en un baño de mujeres violación y muerte a las TERFas, pronunciar las palabras, si el sexo se ha vuelto algo tan problemático, ¿cómo es que en Afganistán saben perfectamente a quién le tienen que prohibir ir a la escuela? Mandarle a un escritor el mensaje, chúpame la polla, pinche perra, las mujeres te hacen sentir insegura, que tu feminidad no se sienta amenazada, a menos que nos hagas enojar, cosa que ya lograste, vieja perra maldita. Y así, ¿no? Entonces son cosas que hacen ellos, cosas que decimos nosotras, sin indicar así de buenas a primeras, aunque es fácil deducirlo. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo? ¿En qué contexto? Después en la nota se aclara. Asegurar que nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿eso es discurso de odio? Porque estamos en un mundo en el que nos dicen que decir nadie nace en un cuerpo equivocado. Discutiendo sobre ello, recordad, cuando lo trans no es transgresor. Mentiras y peligros de la identidad de género. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Amparo, ¿me permites decir rapidísimo? Claro que sí. El libro sí se va a publicar en inglés en septiembre. Spinif Express lo va a publicar con el título, vamos a pasar el subtítulo a título.